ChatGPT en el contexto de la educación universitaria. Bienvenidos a este webinar sobre el tema del ChatGPT o GPT en el contexto de la educación universitaria. Les habla el profesor Alexis Pérez, actualmente profesor titular de informática y soporte del campus virtual de la Escuela Argentina de Negocios. Además, consultor para distintas empresas e instituciones en el área de educación, producción de contenidos multimedia, diseño educativo y plataformas digitales para el aprendizaje, el emprendimiento y el óptimo desempeño profesional. La agenda que vamos a tratar en este webinar sobre el ChatGPT en el contexto universitario tiene tres ejes temáticos. Primeramente, el contexto de todo esto denominado como la inteligencia artificial. Posteriormente vamos a ver el uso del ChatGPT en el ámbito de la educación universitaria, si se quiere es el punto central, y cerramos con los aspectos éticos y recomendaciones sobre el tema. Aquí tenemos el detalle de los puntos a tratar. Vamos a ver un poco en el primer aspecto del contexto, lo que es la inteligencia artificial, cómo llegamos hasta allí, modelos lingüísticos y el caso específico del ChatGPT. Posteriormente, en el segundo punto, vamos a ver un poco lo que son las recomendaciones en el contexto universitario, el uso de esta importante herramienta para la enseñanza y el aprendizaje y aplicaciones para el campo de la investigación y, por supuesto, extensión. Cerramos en el tercer punto con lo que corresponde a aspectos éticos y recomendaciones. Esto en cuanto a los retos e implicaciones éticas, algunas recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial y una reflexión de cierre. Contexto de la inteligencia artificial. Este gráfico muestra cómo dramáticamente hemos pasado del siglo XV en un proceso de cambios que venía a un ritmo muy lento y que posteriormente se establece como 1969 el punto de inflexión con la era espacial y la llegada del hombre a la luna como el gran cambio que hubo en la pendiente, es decir, que pasamos de pocas invenciones en el tiempo a una gran cantidad de invenciones y facilidades en el tiempo, a tal punto que la curva de pasar a ser una constante plana, vemos como ahora entonces toma una forma que tiende a infinito, es decir, que tenemos muchos dispositivos, artefactos, plataformas, facilidades que van surgiendo en el escenario en muy corto tiempo. Es lo que llamamos una era disruptiva. Y esto es un concepto que es clave para comprender el contexto en el cual estamos inmersos en la actualidad. Venimos de una era en la cual, por supuesto, irrumpe la computadora como ese artefacto que muchas veces cuando recordamos que en oficinas, espacios educativos, etcétera, por allá por la década de los 80, empezaba a tomar espacios este aparato, para algunos bien recibido, para otros no, era algo extraño. Algunos decían incluso que no se podía utilizar esas máquinas en la educación y fíjense cómo ahora tiene un papel preponderante y como por supuesto todo lo nuevo trae incertidumbre, trae dudas, pero indudablemente el computador hoy día es una herramienta infaltable, una herramienta fundamental. Más adelante, con el surgimiento de la Internet, lo que fue la World Wide Web, y posteriormente con la computación en la nube, se propiciaron las condiciones para que con computadoras, con dispositivos, con la web, con Internet, con la computación en la nube, en centros de datos dispersos por todo el mundo, se da el espacio y se dan las condiciones para lo que es el surgimiento de lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial, que ha venido desarrollándose a lo largo del tiempo. Acá les comparto una primera definición tomado de la Comisión Mundial de Ética y Conocimiento Científico y la Tecnología de la UNESCO. Esto nos dice un poco que en la medida que esta tecnología se ha venido desarrollando, lo hacen también otras formas en las cuales lo definimos. No existe una definición única o fija de la inteligencia artificial, pero hay un acuerdo común en que las máquinas basadas en esta tecnología son potencialmente capaces de imitar o incluso superar las capacidades cognitivas humanas, incluyendo la detección, la interacción lingüística, el razonamiento y el análisis para resolución de problemas e incluso con posibilidad de creatividad. Esta es una definición tomada justamente de esta fuente de la UNESCO y nos da la base para lo que vamos a seguir tratando.
Y acá tenemos que rescatar un concepto importante que es el concepto de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la interacción lingüística. Indudablemente que ha cambiado mucho la forma en esa relación hombre-máquina entre el ser humano y las máquinas, porque de pasar a una interacción a través de comandos, a través de interfaces, a través de periféricos, hoy día se ha venido mucho más, digamos, disminuyendo o haciendo mucho más estrecho ese contacto y esa interacción desde el punto de vista del lenguaje, ¿no? Y esto nos da la base para lo que significa como el modelo lingüístico hoy día es fundamental, porque es una manera de nosotros establecer esa relación hombre-máquina entre el ser humano y las máquinas y poder establecer una forma de comunicarnos para facilitar ese requerimiento para la búsqueda de información. Y es aquí donde la inteligencia artificial general, es aquí donde los chatbots, es aquí donde los modelos lingüísticos han conformado una base muy interesante, muy importante a efectos de utilizar este tipo de facilidades. Estos modelos lingüísticos han venido desarrollándose y tienen algunas versiones que ya están a disposición. Tenemos tres principales que les quiero compartir. El primero que tienen a la izquierda es el de Microsoft, conocido como Bing, inicialmente conocido como un motor de búsqueda, pero que hoy día es una herramienta importante digamos, basada en inteligencia artificial que nos permite establecer un modelo lingüístico para la interacción y para la solicitud de requerimientos de información. Igualmente tenemos a la derecha BART, que es de la empresa Google, también en este momento en un formato o en una versión beta, que permite hacer algunas pruebas y nos permite también hacer requerimientos de búsqueda de información basado también como modelo lingüístico. Y al centro tenemos el de OpenAI, que es la empresa o el consorcio que tiene la herramienta de ChatGPT que vamos a tratar a continuación. Entonces, de estos modelos lingüísticos vamos a quedarnos con el del centro OpenAI. Vamos ahora con el concepto específico de este modelo lingüístico de la empresa OpenAI, que es el ChatGPT o ChatGPT. Y como lo tienen allí, incluso definido también por la UNESCO en el 2023, el ChatGPT es un modelo de lenguaje que permite a las personas interactuar con una computadora de forma mucho más natural y conversacional, a diferencia de como lo hacíamos en el pasado. GPT son las siglas de lo que se llama generativo preentrenado transformador o transformador generativo preentrenado en español. Ese es el nombre que recibe una familia de modelos de lenguaje natural desarrollados por la inteligencia artificial abierta. También se conoce como una forma de inteligencia artificial generativa porque tiene una capacidad para producir resultados originales, para generar contenido, básicamente. Esa es la definición que podemos tomar de lo que es el ChatGPT como un modelo de lenguaje que efectivamente lo es, que nos permite hacer una interacción mucho más natural, mucho más directa, mucho más conversacional, a efectos de establecer requerimientos en lo que concierne a solicitud de información. ¿Cuándo es seguro utilizar el ChatGPT? Y esta es una reflexión, esto que ven allí a la derecha es un diagrama de flujo, pero que nos trae una reflexión tremenda, ¿no? Porque uno de los aspectos que quiero resaltar en esta información que les comparto del ChatGPT en el contexto de la educación universitaria tiene que ver primero con eso que tienen allí, ¿no? El primer punto, el primer paso nos dice al comenzar si es importante, o pregunta justamente, ¿importa que el resultado sea verdadero? Si no es importante, entonces es seguro usar ChatGPT. Si es importante, entonces pasamos a una segunda pregunta. ¿Dispone de la experiencia para verificar que el resultado es preciso? Si no es así, entonces no es seguro usar ChatGPT. Si es así, pasamos a la tercera pregunta. ¿Está dispuesto a asumir toda la responsabilidad legal, moral, entre otras, de las imprecisiones que cometa? Si no es así, no es seguro usar ChatGPT. Si es así, entonces sí es posible usar ChatGPT. ¿Qué reflexión nos trae esto? No se trata que el contenido que nosotros requerimos y que nos busca y luego nos ofrece como resultado esta plataforma, lo tenemos que asumir como válido, como verdadero, y no podemos incluso dar la espalda a todas las responsabilidades implícitas. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nos arroja un resultado, la persona que hace el requerimiento, quien hace el requerimiento al ChatGPT de información, por supuesto que tiene que tener los criterios para validar si ese resultado es verdadero o no.
llámese experto de contenidos, llámese investigador, llámese docente o puede ser el mismo estudiante, debe tener los criterios para discernir y descartar o no ese resultado. Porque lo que nos arroja el ChatGPT es un resultado, si bien automático, pero que tiene que ser validado en última instancia por el humano, por el ser humano que tiene los criterios, por supuesto, y tiene la experticia como para validarlo o no. Por su parte, es importante que esta persona, este experto de contenido, este docente, este investigador o estudiante, tenga la experiencia para verificar la precisión del resultado, que es otro punto acá. Si ese resultado realmente es pertinente a lo que yo estoy solicitando o si tengo que indagar más, si tengo que agregar algo más, entonces nos lleva a una intervención que es muy importante y que es una reflexión que tenemos que hacer sobre el tema porque no se trata simplemente de solicitar la información, obtenerlo, copiarlo y pegarlo, sino que tenemos que agotar todas estas instancias en cuanto a la validez, lo verdadero que sea o no, en cuanto a la precisión justamente del resultado y por supuesto, para cerrar, lo que corresponde a todos los aspectos éticos morales de las imprecisiones que pueda en el resultado, ¿no? Esto se va a manejar luego en un punto posterior. Entonces, esta reflexión que trae con esta sección específicamente es muy importante tenerla en cuenta a efectos de la utilización de esta importante plataforma. ChatGPT en educación universitaria. El ChatGPT se puede utilizar en diferentes contextos en el ámbito universitario, bien sea en lo que concierne la enseñanza y aprendizaje, es decir, en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje, como también en el ámbito de la investigación. Por supuesto, también en todo lo que se refiere a la parte de administración, ya vamos a ver el detalle, y lo concerniente al compromiso comunitario, también como se conoce, extensión. Aquí tenemos un ejemplo, algunos ejemplos o sugerencias de lo que es la aplicación del ChatGPT en la enseñanza y el aprendizaje, propuesto por la UNESCO en su material sobre ChatGPT e inteligencia artificial en la educación universitaria de abril de 2023, donde se plantea justamente de acuerdo al rol, bien sea si se trata de un rol de tutor, de diseñador, de coach de colaboración, de oponente socrático. Ahí tenemos la descripción y luego tenemos en la columna tercera el ejemplo de aplicación, ¿no? Por ejemplo, si lo buscamos como motivador, la inteligencia artificial ofrece juegos y retos para ampliar el aprendizaje. Entonces, un ejemplo. Los profesores y estudiantes pueden pedirle a ChatGPT ideas sobre cómo ampliar el aprendizaje de las y los estudiantes después de proporcionar un resumen del nivel actual de sus conocimientos, como por ejemplo cuestionarios y ejercicios. Y ahí podemos tener un requerimiento específico en ese rol motivador. Si nos vamos a un rol, por ejemplo, de coach de colaboración, entonces la inteligencia artificial puede ayudar, como lo tienen en la descripción, segunda columna, estoy en la tercera línea, ayuda a los grupos a investigar y resolver problemas juntos. Ejemplo de aplicación. Trabajando en grupo, los estudiantes pueden utilizar el ChatGPT para buscar información que les permita completar tareas y trabajo, por supuesto aquí, con el acompañamiento del tutor, del docente y por supuesto con las orientaciones y evidentemente bajo un esquema de trabajo de colaboración de los equipos conformados. Estos son ejemplos que se pueden utilizar, por ejemplo, en el aula y son los que promueve la UNESCO a través de sus publicaciones. En el ámbito de la investigación son muchos los aspectos en los cuales el ChatGPT puede aportar un apoyo importante, como por ejemplo, como tienen allí, en todo lo que es el diseño de la investigación, para lo que es la generación de ideas, preguntas o proyectos de investigación, incluso para sugerir fuentes de datos. Ahí se puede hacer un poco la búsqueda de información sobre ese tema para lo que es la base del diseño de la investigación. Posteriormente, en lo que es la recolección de datos, se puede hacer búsquedas de archivos y conjuntos de datos, como también proceder con las traducciones de fuentes a otros idiomas, de ser necesario. Son, digamos, facilidades que están implícitas en el uso de esta herramienta. Adicionalmente, podemos hacer todo lo que es el análisis de datos, con todo lo que es datos de código o la sugerencia de temas o asuntos para análisis, que también justamente se puede utilizar por medio del ChatGPT. Y para cerrar, todo lo que corresponde con la redacción, en la cual por supuesto aquí se puede, digamos, tener un apoyo para todo lo que es la calidad de la escritura, lo que es las citas y referencias, cómo reformatearlas y también la traducción de la escritura. Entonces son algunos de los aspectos que se pueden utilizar en el contexto de lo que es la investigación en la educación universitaria. En el ámbito de la administración, aquí se puede utilizar el ChatGPT para tanto un poco definir y tener, digamos, en blanco y negro los procesos,
hacer notificaciones, brindar todo lo que es la traducción y todo lo que es las consultas. Por ejemplo, todos los procesos internos que tienen que ver con las matrículas, con los calendarios, etcétera, perfectamente se pueden apalancar a través del uso de esta herramienta como base. O sea que en el ámbito administrativo hay espacio, hay una oportunidad en la cual se puede utilizar esta herramienta. En el ámbito de lo comunitario o extensión, como también se le conoce, puede también aplicarse el ChatGPT para el tema de consulta, para el tema de definición de estrategias, todo lo que es las comunicaciones hacia justamente todos esos actores y entidades que están allí en torno a la institución universitaria y por supuesto también las notificaciones, es decir, que es una plataforma que nos puede apoyar también en el tema de consultas, estrategias, comunicaciones y notificaciones. Acá traigo algunos ejemplos de lo que está pasando en algunas sedes universitarias de referencia importante en la región. Tal es el caso del Tecnológico de Monterrey, de México, a través del Instituto para el Futuro de la Educación, que nos trae acá una reflexión que es muy interesante, ¿no? De este mismo año 2023, a cargo de Sofía García Boulier. Hace una afirmación que es muy importante resaltar, ¿no? Por ejemplo, fíjense cuando nos dice que como institución educativa, ellos ven en estas nuevas herramientas de inteligencia artificial una gran oportunidad para impulsar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Y por supuesto que ellos están trabajando en la exploración de mejores formas para desarrollarlas, como es el caso del Instituto para el Futuro de la Educación. O sea que, primera afirmación, esta instancia del Tecnológico de Monterrey ve oportunidades tremendas en la herramienta y la está utilizando efectivamente a efectos de incorporarla en el ámbito de lo que son los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero la segunda reflexión que tenemos en el segundo párrafo es mucho más impactante porque nos afirma lo siguiente, ¿no? Pensar en prohibir su uso no solo privará a nuestros estudiantes de conocer su potencial, sino que además va a inhibir el desarrollo de competencias que le permitan interactuar con este tipo de tecnología y que pronto serán necesarias para desarrollarse en el ámbito escolar, personal y laboral. Un poco lo que decíamos al comienzo de que si bien hay actores que en este momento ven el ChatGPT una amenaza, incluso hay instituciones que la han prohibido directamente, básicamente es, digamos, una acción que no necesariamente va a tener los resultados esperados, porque tarde o temprano el estudiante, y luego ya como profesional, va a verse inmerso en un campo en el cual va a ser completamente natural el uso de esta tecnología. Definitivamente es parte de muchas otras herramientas que le va a permitir desenvolverse mejor, no solamente en el ámbito escolar, sino también, por supuesto, profesional y personal. Entonces, destaco esta reflexión que es de mucho interés. Este otro caso proviene de la publicación de Technology Review del MIT o el Tecnológico de Massachusetts, Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde hace una afirmación Will Douglas Herring, en abril del 2023, donde indica lo siguiente, ¿no? Sobre todo que está enfocado en lo que es el rol del docente, de los profesores, ¿no? Dice así, ¿no? La información que antes se dispensaba en las aulas ahora está en todas partes. Primero en Internet, luego en los chatbots. Ahora los educadores deben mostrar a los alumnos no solo cómo encontrarlo, que es una competencia importantísima, lo que es la búsqueda de información, sino que información que además tenemos que ver si es fiable, cuál sí, cuál no, y además cómo distinguir la diferencia, ¿no? Eso quiere decir que los profesores ya no serán guardianes o ya no son guardianes de la información, sino facilitadores. Van a acompañar en esos procesos y es una competencia muy importante que debe tener el estudiante, lo que es la búsqueda de información, cómo buscar, cómo discernir de lo que está, digamos, cierto o no, o lo que tiene, digamos, un contexto adecuado o no, cuyo resultado sea, digamos, acorde a lo que espero. Y esto tiene mucho que ver con esa reflexión que hacía al comienzo con el diagrama de flujo, ¿no? Entonces el profesor básicamente tiene un rol aquí muy importante, que ya no va a ser guardián de la información, sino facilitador, sobre todo acompañando al estudiante. Aspectos éticos y recomendaciones. Básicamente acá tenemos un poco que vernos ante los retos que hay hoy día con lo que es el uso de esta plataforma, ¿no? Tomada justamente de esta publicación de la UNESCO. Primeramente, lo que tiene que ver con la integridad académica, por supuesto, la falta de regulación es un aspecto que está todavía muy débil, la protección de datos, todo lo que tiene que ver con el sesgo cognitivo, el género y diversidad, la accesibilidad y la comercialización. Son, digamos, desafíos, son retos y detrás de todo esto, por supuesto, hay implicaciones éticas que es importante tomar en cuenta.
algunas recomendaciones para los responsables de las políticas en cuanto al uso de la inteligencia artificial y la educación, ¿no? Hay 7 ámbitos que aquí sugiere la UNESCO en esta publicación. Primero, una visión y prioridades estratégicas para todo el sistema, o sea, verlo transversalmente, como además de esa visión, y luego como principio general para la inteligencia artificial y las políticas educativas. A la vez, para todo lo que es la planificación interdisciplinar y la gobernanza intersectorial. Todo lo concerniente a políticas y normativas para un uso equitativo, inclusivo y ético de la inteligencia artificial. Y aquí la inclusión digital cobra un papel muy importante. Igualmente para los planes maestros que permitan utilizar la inteligencia artificial en gestión de educación, en enseñanza, en aprendizaje y evaluación. La realización de pruebas pilotos, seguimiento y evaluación y la creación de una base empírica, además. Por séptimo punto, lo que es el fomento de las innovaciones locales en inteligencia artificial para la educación. Esos son, digamos, las recomendaciones políticas en los 7 ámbitos que allí mencionan para estos responsables políticos sobre lo que es la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Recomendaciones para la adaptación del ChatGPT a una institución universitaria, ¿no? Primero, utilizarlo con cuidado y con creatividad. Ya tenemos la advertencia a un comienzo, ¿no? Hay que tener criterio para el uso de esta herramienta, sobre todo el resultado obtenido, que es cuestionable y que es perfectible y que podemos obviamente revisar con criterio respectivo. Segundo, la posibilidad de crear capacidades para comprender y gestionar justamente esta herramienta y que además sea susceptible a auditorías, es decir, que podamos auditar el funcionamiento y los procesos asociados al uso de esta herramienta en el ámbito educativo. Una reflexión de cierre es el hecho de que estamos efectivamente en una era disruptiva y estamos ante una tecnología disruptiva que no es una más del montón, no es una más que viene al escenario, sino que esta tecnología específica de la inteligencia artificial está produciendo unos cambios en la humanidad mucho más impactantes que como ocurrió cuando la PC y cuando la Internet. Esto es un poco para tener el contexto y ubicarnos que estamos en un dramático momento con la irrupción de esta tecnología, como lo es la inteligencia artificial, y los cambios que esto va a producir en distintas áreas del saber humano. Espero que haya sido de utilidad toda esta información del ChatGPT en el contexto de la educación universitaria. Quedamos a disposición para atenderles. Les saluda el profesor Alexis Pérez y hasta una próxima oportunidad.